Hola, muy buenas a todos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del estado de bienestar. Y la introducción a este vídeo será: ¿verdaderamente el estado de bienestar procura nuestro bienestar? En este vídeo descubriremos esto y mucho más, así que comencemos. Descubre el mundo de la economía con tu economista de confianza, Ecolib. En primer lugar, me gustaría recalcar lo que es un dogma. Un dogma es una creencia o una idea impartida y que no da pie a su reflexión o a su crítica. Es decir, es una idea que es así porque sí, de la forma más vulgar explicada. Pues el estado de bienestar viene a ser lo mismo, es un dogma. Nadie se cuestiona si hay formas mejores de dotar a la sociedad de los servicios primarios como puedan ser la sanidad, la educación, la seguridad y el sistema de pensiones de una forma más organizada y más económica para todos los españoles. Siempre se ha creído que el estado de bienestar ha sido el único que ha podido aumentar la riqueza nacional, reducir la tasa de pobreza y en general prosperar un país. Pero verdaderamente esto es así, porque si nos remontamos al siglo XX, con las primeras sociedades industrializadas, a lo largo de todo el siglo XX, las sociedades consiguieron aumentar la riqueza nacional, disminuir esa tasa de pobreza y prosperar el país sin necesidad de un estado tan opulento. De hecho, esos estados ocupaban menos del 10%. En el Confidencial, una sección hecha por Juan Ramón Rayo expone, sobre todo nos interesa este pequeño párrafo de aquí, en el año 2015 menos del 10% de la población mundial calificaba como pobre. A principios de siglo era casi el 30%, ¿vale? Eso a principios de los 2000. En 1990 el 37%, en 1950 el 72%, en los albores del siglo XX el 82% y a comienzos del siglo XIX el 94%. Si observáis, es decir, desde el siglo XX, a principios del siglo XX, que era de un 82% los que vivían en pobreza extrema, hasta más o menos a principios de siglo, que es el 30%, no había estado de bienestar. La sociedad consiguió reducir esa pobreza sin este modelo de gobernar y sin este modelo de vivir. Después tenemos una gráfica también hecha por este ilustre economista que nos expone con una gráfica mucho más visual sobre las personas, lo verde es las personas que ya no viven en pobreza extrema y lo rojo es las personas que viven en pobreza extrema. Vamos a ampliarlo así. Si vemos, si estamos en 2015, esto es así. Pero si nos vamos a 1820, principios del siglo XIX, esto sube, casi es mucha gente pobre. Pero vámonos a 1910. Baja, pero sigue siendo mucho. En segundo lugar, me gustaría exponer otra curiosidad sobre el estado de bienestar. Y es que, ¿cómo es posible? No sé si recordáis un vídeo que publiqué en TikTok explicando lo que era el PIB y al final del vídeo subí unas curiosidades. Pues bueno, es interesante cómo países que están dentro de la eurozona con un gasto público como España del 46%, Alemania 48,6%, Francia el 57,3%, que vemos que son porcentajes apreciablemente altos, rinden menos o funcionan peor económicamente que otros países con menor gasto público y sin un estado de bienestar y que están fuera de esa eurozona, como Estados Unidos del 36,26%, Suiza del 35,8%, Corea del Sur de un 28,68%, Hong Kong de un 28,20% y casos más apreciables y mucho menores como Singapur del 16,23%. Esto quiere decir que hay países que saben asignar los recursos esenciales como la sanidad, la educación, etc. de forma más eficiente y económicamente más barato. En tercer lugar, me gustaría exponer la siguiente afirmación: el estado de bienestar no procura que el dinero llegue a los más pobres, sino a las clases medias. Y esto lo puedo demostrar con la revalorización de las pensiones, que es el dinero adicional que aporta el Estado a las pensiones públicas para que éstas no les afecte la inflación, que es decir, no pierdan poder adquisitivo. Sabemos que dentro de ese sistema de pensiones están los más ancianos, pero precisamente no son los estratos más pobres de la sociedad. Sin embargo, me gustaría exponer un modelo que expone Juan Ramón Rayo en una entrevista hecha por Jordi Wild, que es poner 10.000 euros anuales, dar 10.000 euros anuales a toda esa cantidad de pobres
que están en pobreza extrema hasta que alcancen una mejoría en sus vidas y puedan volver a ser productivos para la sociedad. Esto costaría menos del 2% del PIB. Ya estamos hablando de mucho menos. Todo el entramado que quede, todo el exceso hasta el 46% del PIB es puro sistema burocrático, pero podríais decir, sí, pero es que la seguridad, todo lo que es la Guardia Civil, la policía, el ejército, cuesta mucho, ¿no? Cuesta alrededor de un 3% o un 4%. Pongamos un 4%. Entonces estamos hablando de un Estado que tenga que hacer gasto público del 6%. Es decir, todo ese 40% extra es un entramado burocrático que lo único que hace es perpetuar el poder de los políticos. ¿Qué me refiero con que los políticos quieren perpetuar su poder? En primer lugar, gestionan tus finanzas, es decir, al justificar grandes extracciones de impuestos abusivos o grandes gastos públicos, están extrayendo dinero de vuestras carteras para gestionarlo y justificarlo con que lo están administrando de la mejor forma en lo que sería la sanidad y la educación. Esto es un error, porque el principal error práctico es que sería una menor capacidad y educación financiera de la sociedad española. ¿Qué es lo que pasa? El segundo error garrafal sería que el Estado, al tener el monopolio de la educación pública y la sanidad pública, sí que podréis decir, sí, pero existe el privado. Ya, pero es que esa competencia entre el sector público y el privado no existe. Principalmente porque si tú quieres hacer uso del sector privado tienes que seguir pagando el público, entonces pagas doble hospital, doble colegio, con lo cual no sale rentable. Partiendo de eso, al tener el monopolio de estos dos sectores, ¿qué interés va a tener en innovar? Es la explicación de por qué tenemos un sistema de educación y sanitario tan deficiente. Por ejemplo, en el sanitario con listas de esperas de ir rondando casi un año o llegando al año. Otro problema que surge de este supuesto estado de bienestar es el hecho de que homogeniza los servicios de la sanidad y la educación. Sobre todo en la educación es donde más errores se le puede sacar. ¿Cómo sabemos que la familia que tenemos al lado va a querer los mismos servicios que la de la otra esquina? Es decir, ¿y si un padre quiere ajustarse a otro tipo de currículum para su hijo? Pues esto el sector público lo revienta, porque ofrece un servicio todos por igual. Guste o no te guste. Y claro, como hemos dicho, que revienta la competencia entre el sector privado y sabemos que cuando se dan casos de monopolio los sistemas se vuelven ineficientes, no hay otra manera de aprender que sea a través del Estado. Y otro error también muy importante, si es que el Estado quiere obediencia, ¿qué mejor medio que utilizar la educación para adoctrinar y seguir creando una masa de obreros? Pero bueno, eso lo dejaré para otro vídeo porque le daremos también duro a estas dos cuestiones de la sanidad pública y la educación pública. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado, os haya servido para informaros de lo que verdaderamente pasa a nuestro alrededor. Dadle un like, suscribiros y si no habéis entendido algo de lo que he dicho, no dudéis en comentar por los comentarios la cuestión que no habéis entendido y haré un vídeo específicamente y aposta para que terminéis de entender cualquier concepto o ideas que he expuesto en este vídeo. Sin más demora, me despido.